vamos a hablar el día de hoy vamos a hablar de filosofía medieval. Vamos a empezar, ya terminamos la filosofía antigua, entonces vamos a empezar a trabajar filosofía medieval, concretamente el tema de la patrística. Juan David, ¿me puedes hacer el favor de leer la competencia? Reconoce y comprende las generalidades de la época medieval y sus características. Asimismo, identifica los postulados de San Agustín. Ok, ¿el objetivo cuál es Em, de esta clase? Comprender en qué consiste la patrística. Listo, la idea es que ustedes en esta clase empiecen a ver filosofía medieval y se vayan con la idea de en qué consiste la patrística como tal. Esta es la imagen, ¿no? Básicamente, temporalmente nos ubicamos del siglo II al siglo VI y esta imagen es la imagen de los personajes, se supone que aquí está San Agustín, y esta es la imagen de los padres de la iglesia en ese momento, ¿no? Cómo eran, les ponen la aureola, como los, digamos, no es que ellos fueran así, sino cómo los representaban con sus barbas largas, con la aureola que tiene como un carácter de santidad, y aquí es donde empiezan todos esos símbolos de las vestiduras, la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como para que tengan la imagen de quiénes estamos hablando y son estos personajes los que van a sistematizar el pensamiento cristiano, ¿cierto? Recordemos que nos estamos ubicando justamente en el momento en el que se está expandiendo el Imperio Romano, ¿cierto? Y donde va a empezar a jugar un papel muy importante acá, en esta zona. Antes el epicentro lo teníamos en Grecia, ¿cierto? Pero ahora, en la medida en que se va expandiendo el Imperio Romano, pues el imperio va a empezar a tener un papel muy importante y la iglesia va a empezar a tener un papel muy importante en Italia, justamente donde es el epicentro de la religiosidad. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla y le voy a pedir el favor a Sofía que comparta su pantalla. Bueno, entonces, rápidamente, en la primera parte de la guía, ¿qué es la patrística? Isabela Salcedo. Pues acá en la patrística nos sabrán que se dio después, se dio con la extensión del cristianismo en el mundo grego-romano a los principios pues del siglo II y también pues que hubo un desafío para, o sea, para los cristianos en el culto de esta época pues porque como que no eran muy reconocidos, además al inicio eran perseguidos como por los judíos de ese momento y los no romanos pues, y ya en esta pues también se caracteriza porque da una defensa racional del cristianismo frente a los ataques como el paganismo y de los filósofos. Son los que empiezan a configurar todo el pensamiento cristiano, pues imagínense, frente a toda la producción intelectual de Grecia, pues se necesitaba darle un peso intelectual, ¿no? Y eso es lo que van a hacer los padres de la iglesia con la patrística. ¿Quién es San Agustín, Gabriel? Bueno, nos dicen que San Agustín nació el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, que era una ciudad pequeña en África romana, perdón. Su padre era pagano cuando él nació y su madre era Santa Mónica. Y la iglesia la puso como un ejemplo a seguir de mujer cristiana, ya que ella era muy piadosa y tenía una bondad muy grande y siempre estaba preocupada por el bienestar de su familia bajo cualquier circunstancia. Él sintió preferencia por los neoplatónicos que ejercieron una gran influencia en él, pero a los que corrigió. Esta predilección se basó en considerarles los filósofos clásicos más cercanos al cristianismo y por haber dado vida a una enseñanza común de la verdadera filosofía. San Agustín comienza por la búsqueda de la verdad muy desesperado y de la verdad como que muy desesperadamente. A los 19 años se pasó el racionalismo y rechazó la fe en nombre de la razón. Pero poco a poco va descubriendo que la razón y la fe no se oponen, sino que su relación es de colaboración, o sea que van de la mano. Ok, perfecto. Aquí, eso de los neoplatónicos, ¿no? Recuerden que después del platonismo aparece esta corriente y va a ser muy influyente para el pensamiento, para este pensamiento que intenta unir fe y razón en la época medieval. Listo, siguiente, por favor. Bueno, razón y fe. Pedro.
Nos hablan de razón y fe. Cuando hablamos de razón y fe, nos ponen, por decirlo así, dos posturas, el fideísmo y el racionalismo, y nos ponen bueno, son unos ejemplos que los definen, por decirlo así. Para comprender lo decían los racionalistas. Los fideístas decían comprender para creer, pues creían que pues era imposible creer sin razón. Entonces San Agustín quería comprender o quería comprobar ese contenido. Entonces él empezó a profundizar sus enseñanzas y a escuchar la fe, pero nos demuestran que él no exaltó menos a la razón, o sea, no la hizo a un lado, sino que él dijo que quien, a quién hay que creer. Entonces, él decía que él necesitaba ver para creer. Bueno, después nos señalan que, como mencionaba Gabriel ahorita, que la fe y la razón no se excluyen, sino que antes se complementan. No, no es algo irracional. Entonces, él nos decía que para superar estas posiciones excluyentes, eh, por decirlo así, como él creía que pues no eran irracionales, sino que pues se atraían, para, pues, por decirlo así, erradicar todo eso, él hizo o propuso que la fe se sitúe al comienzo y al final de la especulación. Ok, Creo que primero, sigue, ¿verdad? sí, sigue, termina. Creo que primero tenía que existir una condición para que se ponga en marcha la investigación. Entonces, lo que yo creo que él hacía era como investigar por parte de las dos pues, de las dos posturas para poder llegar a una conclusión, ya que pues él creía que eh, pues se complementaban. ¿De acuerdo? Ah, bueno, listo, perfecto. Listo, Pedro. La siguiente, Isabela González. Bueno, el conocimiento, el problema del conocimiento. Nos decían que el problema del conocimiento era el problema de justificar la verdad y que esto conllevaba a que el hombre alcanzara la felicidad. Que se trataba de buscar un tipo de conocimiento que nos acercara y que nos llevara a Dios y que las verdades eternas eran como el conocimiento de lo universal y lo necesario. Para San Agustín el conocimiento era una visión, pero para Platón eran unas ideas. Nos decían que gracias a la iluminación de Dios en la inteligencia se podría alcanzar la verdad eterna. También nos decían que la luz natural de la razón procedía de Dios, que ésta capacitaba la mente para entender las verdades universales. San Agustín quería superar la teoría de la reminiscencia de Platón, que decía que no era necesario que el alma haya contemplado las verdades eternas en una vida anterior, sino que era necesario que Dios sea eterno e inmutable. Nos decían que no era una visión, sino una iluminación, y que la iluminación no era como algo normal, sino la capacidad natural que Dios nos había dado. Ok, ¿qué quiere decir que Dios sea eterno e inmutable, Isabela? Pues que va a estar siempre, supongo. Exactamente, que va a estar siempre y que no cambia, Que no ¿no? está. Inmutable es que Ajá, no se y que, o transforma. sea, que también nos decían que era perfecto. Ujú. Profe, ¿puedo Luego decir la puedo primera? aportar algo. Sí, escúchenme un segundito. De pronto, bueno, sí, continúa Isabela Hernández. Bueno, nos hablan de que le había tres temas que trata la teología natural, que es de San Agustín. Entonces, pues la primera nos habla de que esas ideas verdaderas, esas verdades eternas en las cuales pues se fundamenta Dios para saber su existencia, o sea, nos dice que estas no son, San Agustín lo que dice es que no son tuyas ni mías, o sea, como tal no son de los hombres y en ningún otro, pero que siempre están presentes por igual. Y que el conocimiento, o sea, no necesariamente del hombre, sino que se fundamenta en el ser. Y también nos dicen que, o sea, como tal, la prueba de que Dios existe es que el conocimiento no viene del hombre, sino es de la necesidad de Dios de expresarse. ¿Profe, puedo hablar de la segunda? Ok, listo. Sí, dale. Bien, Isabela, gracias.
Bueno, en la segunda nos hablaban, ya nos decían que después de ya haber demostrado la existencia de Dios, teníamos que ver como que su esencia. Y nos decían que él era, que su esencia se encontraba en la inmutabilidad y que, como dijo ya Isabela González, es que era una persona perfecta y que nunca cambiaba y que era, y bueno, nos decían que todo en el mundo era finito, pero que Dios, o sea, era infinito, pero no envejecía, sino se quedaba como que en una, en un lugar así, y que Él lo poseía todo, pero no era como una persona mala, por así decirlo, sino que era perfecto. Y nos decían que sus atributos fundamentales eran conocer, crear y amar. Y eso era lo que le permitía conectarse con el hombre. Ok, perfecto. Discúlpeme si aquí hago un paréntesis y se nos corta en cualquier momento, porque pues ya estamos sobre el tiempo. Entonces ya sabemos que ahorita cuando retomemos en la siguiente clase terminamos lo que nos quede pendiente, que ya creo que es un temita apenas de la guía. Y la próxima clase, de hoy en 8 días, vamos a tener el tiempo para desarrollarla durante la clase. ¿Listo? En el próximo día de filosofía. Ahora después vamos a hablar del libro de cronistas, ¿cierto? Sí, señora. Entonces ya quedamos claros que ya queda explicado el tema, entonces en la siguiente hora que tengamos ya nos queda el tiempo para desarrollar la guía. Ahora sí, pues podemos seguir si no quiera para que eso, y pues ahorita ya no nos volvemos a conectar porque ya son las 53, entonces cuando se termine pues ya van para su siguiente clase y nos volvemos a ver a las 7:45, ¿es? Sí. Sí, ¿cierto? Nos volvemos a encontrar en la clase de las 7:45. Listo, entonces continúa. ¿Quién quiere continuar? ¿Puedo, profe? Sí. Bueno, ya dándonos las tres bases de lo que pensaba Platón acerca de Dios y la creación, bueno, resalta que Dios para San Agustín es el fundamento de las ideas platónicas y pues como que construye como que el mundo intangible de Platón, como que lo relaciona con lo que es un fundamento por parte de él que es teológico, de tal forma que relaciona a Dios como el creador y iniciador de todo lo que ha existido y resalta que no hay otro autor que realice sus obras y tener una idea de lo que va a ejecutar y lo relaciona con las ideas, con los modelos de las ideas inmutables y eternas que existían previamente en la mente del creador. Excelente, entonces ahí es donde vemos ese cambio. En la filosofía platónica hablábamos del mundo de las ideas y el mundo material, ¿no? Y San Agustín toma esa misma idea, pero le va a poner un carácter cristiano a esa dualidad que habíamos visto. Sigue, Iván. De tal forma que allí sale la doctrina ejemplarismo. Bueno, entonces dice que teniendo en cuenta Dios y sus ideas, el mundo continente debe su esencia y su existencia, su ser al creador. Como es como que tal momento que él crea las cosas, es como un deber que por parte de las demás personas tienen hacia él, como que creo que es lo que se refiere. Entonces, como que a veces una pregunta, o sea, como que siguiendo con, como que quién más puede ser más perfecto o quién puede iniciar tales creaciones más que Dios. Es como la síntesis de eso. Entonces realiza que Dios posee eternamente los modelos de las ideas y la creación consiste en la identificación de su voluntad. Luego como que trata de definir que incluyendo en el tiempo, no es más que la sucesión de los momentos que pasan por los seres creados al desarrollarse. Es más como acerca de todo lo que ha creado. Entonces es como, sí, es definiendo que Dios es perfecto ante toda la creación y todo eso. Ok, perfecto. Muy bien por esa intervención. Sí, ya con eso concretaríamos entonces el tema de la guía, ¿no? La concepción, la concepción de Dios, el problema del hombre y cómo empiezan a pensar los cristianos esa unión entre fe y razón. Señora. No era para ver si puede hablar de... ¿Sí? Bueno. Profe, nos dicen que para San Agustín el alma tiene que pasar por 2 etapas.